5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros en esta mañana de jueves. Es 23 de octubre. Se está acabando la semana, se está acabando este mes. Los saludamos con esta imagen que nos llega en directo desde el corazón del tradicional barrio El Prado en Barranquilla. Es la parroquia Inmaculada Concepción, que se levanta como símbolo de fe y patrimonio. Su historia comenzó en 1924, cuando familias del sector impulsaron la construcción de un templo en honor a la Virgen María. Con esta imponente fachada, esto se convierte en una gran joya arquitectónica de la ciudad. La parroquia Inmaculada Concepción sigue uniendo fe, historia y, por supuesto, a toda la comunidad de allí, del Atlántico. Pues de nuevo, buenos días y gracias por conectarse, que ustedes ya saben, este es el mejor equipo técnico, periodístico, de producción que está preparado para llevarles a ustedes toda la información. Y arrancamos como siempre con noticias positivas, porque se acerca la temporada de fin de año, donde todos los comerciantes se preparan para el aumento de sus ventas de diciembre en todos los sectores. Nosotros, por supuesto, nos preparamos para comprar el estreno del fin de año o los regalos de Navidad. Y si ustedes de esos, de los que con tiempo está comprando esto que se necesita para el fin de año, pues no se pierdan San Victorino a la moda 2025. Esta es una estrategia liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, que reúne a los comerciantes de este sector tan importante en el centro de la capital. Y ojo, son prendas confeccionadas en Colombia. Compra colombiano. Realmente somos 65 centros comerciales en San Victorino, tenemos una capacidad muy alta de recibir bastantes clientes, pero son cerca de 20.000 comerciantes que están en el sector de San Victorino dispuestos a recibir la temporada con los brazos abiertos para todos nuestros clientes. Bueno, lo mejor de todo esto es que es una señal más de que ya se acerca diciembre, la temporada favorita para muchos, incluyéndome ahí. A primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera son los detalles que se siguen conociendo después de la fuga de Nelson Ocampo Morales, alias El Diablo, de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita. Se conoció que el día de la fuga, escuchen esto, solo una persona estaba custodiando a 320 internos en ese pabellón. Este hombre es el responsable del asesinato de la patrullera Paula Ortega en Neiva. Había sido condenado a 33 años de cárcel, pero logró evadir todos los controles y escapar sin que nadie lo notara. La segunda noticia tiene que ver con las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario estadounidense calificó a su homólogo colombiano de ser un matón y un hombre malo. Dijo que suspendía los recursos a Colombia y advirtió que podría tomar acciones contra Petro. Al mismo tiempo, Trump defendió los bombardeos contra lanchas que, según el gobierno estadounidense, transportan droga en aguas internacionales, alegando que enfrentan un problema de seguridad nacional. El más reciente dejó 3 muertos, seguido de otra embarcación atacada en el Pacífico en las últimas horas. Por lo pronto, hasta ahora revisamos lo que trae en portada el diario La República. Hoy nuevamente hablando de todo lo que está pasando alrededor de la reforma pensional, que sigue en estudio en la Corte Constitucional, y cómo el ahorro pensional caería un 31% si es que se limitan los recursos de las AFP. También en portada las declaraciones de Guillermo Herrera, quien es el presidente de Camacol. Recordemos que ellos están en su Congreso Nacional en Barranquilla. Dice, no llegó la reactivación, pero sí el cierre de Mi Casa Ya, este programa tan importante que le permitía a tantas familias en nuestro país tener su primera vivienda propia. Y en su página editorial, todos los debates que hay alrededor de la inteligencia artificial. 5 de la mañana, 34 minutos, es hora de arrancar las noticias del mundo, también con información que tienen que ver con nuestro país. El presidente Donald Trump volvió a lanzar fuertes calificativos contra Gustavo Petro. Esta vez lo tildó de ser un matón y un hombre malo, y le advirtió al mandatario colombiano que podría tomar acciones contra nuestro país. Al tiempo, anunció que suspendió el envío de ayudas a Colombia.
El presidente Donald Trump volvió a lanzar fuertes acusaciones contra su homólogo, el presidente Gustavo Petro. En su más reciente declaración, dijo que Petro había perjudicado a Colombia. Él es un matón, es un hombre malo y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína. También anunció que detuvo todas las ayudas para nuestro país y advirtió a Petro que podría tomar más medidas. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas malas que entran a Estados Unidos. Y más les vale cuidarse o tomaremos acciones muy serias contra él y su país. Recordemos que en septiembre la Casa Blanca desertificó a Colombia en la lucha antidrogas por no cumplir los objetivos para combatir el narcotráfico. Pues esta escalada en el lenguaje ocurrió en medio de nuevos bombardeos, pero esta vez en el Océano Pacífico y según medios estadounidenses frente a costas colombianas. En menos de 24 horas el Pentágono confirmó que se ejecutaron ataques contra 2 embarcaciones que dejaron 5 muertos, el primero antes del discurso del mandatario republicano y el segundo horas después de estos nuevos señalamientos contra el presidente Gustavo Petro. El secretario de Guerra Pete Hegseth confirmó en las últimas horas el ataque a una segunda embarcación que viajaba en el Pacífico. Dijo que la embarcación transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y que transportaba narcóticos, además que los 3 terroristas a bordo murieron en el impacto. Hay personas que viajan por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con la intención de invadir nuestro país con drogas peligrosas y mortales. Más temprano se conoció este video que corresponde al 8º ataque de Estados Unidos contra una embarcación señalada de transportar droga. El bombardeo fue realizado el 21 de octubre con una diferencia respecto a los anteriores. Fue efectuado en el Océano Pacífico. Durante el ataque llevado a cabo en aguas internacionales se encontraban 2 narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Pese a los amplios cuestionamientos por este tipo de ataques, el secretario de Estado Marco Rubio insistió en su legalidad y señaló además que cuentan con toda la información acerca de las embarcaciones atacadas. Los rastreamos desde el principio, sabemos quién está a bordo, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que traen y si manejas barcos de drogas estás en gran peligro. Medios de comunicación estadounidenses señalaron que el más reciente bombardeo ocurrió frente a costas colombianas. Pues según el presidente Donald Trump, se cuenta con toda la autoridad legal para realizar los ataques a lanchas con droga, alegando que son un problema de seguridad nacional. Incluso mencionó que adelantar operativos contra el narcotráfico en tierra iría al Congreso a notificarlo. Les daremos un golpe muy duro cuando lleguen por tierra. Aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente qué haremos cuando lo hagamos en tierra. Estados Unidos aumentó su presión contra Rusia e impuso sanciones contra 2 de las principales compañías petroleras de ese país. La medida fue tomada por el Departamento del Tesoro ante la falta de compromiso de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania. Advirtieron que podrían implementar más sanciones de este tipo si no hay voluntad de alcanzar un alto el fuego. El Kremlin calificó estas acciones como contraproducentes. Consideramos esta medida extremadamente contraproducente. Envía una mala señal en cuanto a lograr avances significativos en las negociaciones para la resolución del conflicto ucraniano. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, el resultado será exactamente el mismo: un fracaso para los asuntos internos y negativo para la estabilidad de la economía mundial. Entre tanto, la Unión Europea, que respaldó la medida, también aprobó la 19ª paquete de sanciones contra Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos dijeron que hay que aumentar la presión contra el Kremlin. Creo que por supuesto se trata de sanciones más severas contra Rusia. El paquete 19 es muy importante para los líderes europeos, pero las sanciones estadounidenses también lo son. Esto demuestra que la presión también está aumentando desde el lado estadounidense, porque hemos visto que lo sucedido hasta ahora no es suficiente para provocar un cambio de actitud en Putin. Y miren, vamos ahora con información de Medio Oriente. El grupo terrorista Hamas informó que Israel regresó otros 30 cadáveres de palestinos. En total, el ejército israelí ya ha entregado 195 cuerpos desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que estalló la guerra. De momento hay un alto el fuego. Entre tanto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance sigue en Israel y visitará el Santo Sepulcro. En las últimas horas advirtió que era difícil desarmar a Hamas.
Y a esta hora el rey Carlos III se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano. Ya se difundieron las primeras imágenes de este histórico encuentro. Más adelante ambos rezarán. Se trata de la primera vez que un monarca inglés reinante rece frente al público con un pontífice desde la ruptura entre Enrique VIII y Roma en 1534. Muy bien, y después de hacer este recorrido por las noticias del mundo, nos vamos a ir a cada rincón de nuestro país porque eso es lo más importante para nosotros, estar al lado de ustedes, de la gente de la comunidad, con sus historias, con sus denuncias, con lo que tiene que ser contado, con esos problemas que necesitan una solución y una respuesta de las autoridades, y para eso están pendientes y listos ya nuestros corresponsales para traer todas las historias desde las regiones. Aquí ya están. En Medellín tenemos la señal con nuestra compañera Sara Agudelo, en Cartagena está preparada Tairina Tencio, en Bucaramanga Camilo Santos, Barranquilla Jairo Cabrera y en el Pacífico desde Cali nuestro compañero Diego Candelo. Arrancamos en Medellín porque lo sucedido es de no creer y también nos alerta sobre cómo nuestros hijos en redes sociales están prestos para cualquier tipo de peligro, de riesgo. Escuchen esto, un joven de 17 años fue asesinado en medio de una riña citada a través de redes en un reto conocido como Cortes. Hay 5 personas capturadas por este hecho. Sara, usted nos tiene más detalles. Adelante. Marisa, televidentes, buenos días. Pues mire, lo que han dicho las autoridades es que este reto peligroso, pero además delictivo, consiste en que a través de las redes sociales se citan jóvenes menores de edad a supuestamente jugar un partido de fútbol. Sin embargo, cuando llegan a esa cita, pues todos están armados precisamente con machetes o con cuchillos y empiezan supuestamente a jugar, pero peleando. Esto es un reto conocido como Cortes. Lo más grave es que ya hubo una víctima, estamos hablando de un joven de 17 años, pero además otros 2 mayores de edad fueron capturados y 3 menores aprehendidos. Lo más grave es que este tipo de retos peligrosos ya habría dejado otra víctima más, también en el barrio Manrique. Los hechos ocurrieron en el barrio El Danubio de la Comuna 13 en Medellín el 4 de julio. En video quedó registrado cómo varios jóvenes con machete agreden al menor de 17 años. En este caso se trata de un reto donde se convocan mediante redes sociales a un supuesto partido, como si fuera un partido de fútbol, pero no tiene que ver nada con un partido de fútbol. Termina siendo un partido de rulas, o lo que conocemos de machetes. Durante 3 meses que se adelantó la investigación, las autoridades lograron identificar a los responsables y capturarlos. Lo indignante no fue solamente la pelea. A Sara, muchísimas gracias por la información. Nos vamos a ir ahora con información que nos llega desde el Caribe colombiano. Otro hecho que involucra a menores y que preocupa. Esto pasó en Cartagena, donde permanece hospitalizado un joven de 14 años que fue brutalmente golpeado por un compañero de clases. Los familiares del menor están denunciando un presunto caso de matoneo. Tairina. Hola Marixa, muy buenos días. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Departamental rechazó esta brutal agresión al tiempo que anunció que se abrirá una investigación para determinar qué fue lo que pasó con este joven estudiante del municipio de San Estanislao de Cosca. En un video quedó grabado el momento en el que el joven es agredido brutalmente por un compañero de clase. Presuntamente venía siendo víctima de matoneo desde hace muchos meses. Su madre denuncia que la situación fue tan grave que el joven tuvo que ser hospitalizado de urgencia aquí en la ciudad de Cartagena. En este centro asistencial de Cartagena permanece bajo observación médica el estudiante de 14 años que fue agredido físicamente por un compañero de clases en un salón de una institución educativa en San Estanislao Bolívar. El menor resultó con múltiples golpes y contusiones. La mayoría de golpes él lo recibió fue en la cabeza. El niño me lo coge por el cuello también lo tenía inflamado. El pecho también lo tenía inflamado. Mayormente la mayoría de los golpes fue en la cabeza. A través de un comunicado, el colegio y la Secretaría de Educación Departamental condenaron el hecho, denunciaron investigaciones frente a un posible caso de matoneo.
Nos vamos a ir ahora a Santander porque realmente es alarmante lo que ocurre en materia de lluvias en ese departamento. Según el IDEAM, ya son 70 los municipios que están en alerta por posibles deslizamientos e inundaciones. Camilo, estamos hablando de qué zonas. Marixa, así es, mire, es casi la totalidad del territorio santandereano. Justamente estos son los efectos de la tormenta tropical Melissa. De acuerdo a lo que informan las autoridades, pues se presentan emergencias recientes en el municipio de Suaita en por lo menos 7 puntos en su vía principal por deslizamientos. Al menos 3 motociclistas se han caído en la carretera debido al grave estado de la vía. Hasta allá organismos de socorro llegaron a atender esta situación. Y ojo a esto, en San Andrés, el operario de una máquina amarilla justamente quedó al borde de caer al abismo cuando se atendía un derrumbe que se presentaba en el sector conocido como el Puente El Congreso. Aquí las imágenes. Un gran susto se llevó el operador de esta retro que quedó al borde del abismo en una vía de San Andrés. Cerca de 40 metros lo separaban de la tragedia. El terreno había cedido por las constantes lluvias. Producto de la tormenta tropical Melissa, se han venido presentando afectaciones puntualmente en algunos municipios, como el municipio de Gambita, en el municipio de Suaita, en el municipio de San Andrés y en el municipio de La Belleza. Las reiteradas lluvias han llevado a declarar la alerta en 70 de los 87 municipios santandereanos. Los deslizamientos y las inundaciones son los eventos más frecuentes. 7 de los municipios en riesgo tienen alerta máxima. Y vamos a revisar lo que está pasando también en Atlántico. Allí las autoridades marítimas también tienen las alertas encendidas por el paso de la tormenta tropical Melissa. En el municipio de Puerto Colombia fueron restringidas las faenas de pesca y el zarpe de embarcaciones como una medida preventiva por el aumento del oleaje y los fuertes vientos. Jairo. Marixa, muy buenos días. En Puerto Colombia, pero también en Barranquilla, se activó con la Capitanía de Puerto un puesto de mando unificado para monitorear todas las situaciones que se puedan presentar con esta tormenta tropical Melissa. Y han dicho las autoridades, le recomiendan a la comunidad estar muy pendiente de cada uno de los comunicados emitidos tanto por el IDEAM como por la Capitanía de Puerto en cuanto al zarpe de embarcaciones y si en algún momento se llega a presentar bandera roja en alguna de las playas del Atlántico. La tormenta tropical Melissa continúa su desplazamiento a pesar que va muy lentamente, va con rumbo norte hacia las Antillas Mayores. Esto significa que van a continuar las lluvias generándose en los departamentos de La Guajira, Magdalena y posiblemente Atlántico y algo de nubosidad en Bolívar. Del Caribe nos vamos para el Pacífico, en Valle del Cauca, en donde la Armada logró la incautación de más de 1.200 galones de combustible de contrabando que eran transportados por aguas del Pacífico. La gasolina de origen extranjero fue abandonada en 2 embarcaciones. Diego. Maritelevientes, buenos días. Y 1.265 galones de combustible, 825 de estos de origen ecuatoriano que ingresaron al país de manera ilegal y que serían de una estructura de las disidencias de Iván Mordisco. Se trata del grupo Jonier Toro Arenas de las disidencias. Los sujetos que transportaban este combustible la dejaron abandonada en 2 embarcaciones en esteros de aguas del Pacífico al notar pues la presencia de las autoridades. Se hallaron 15 canecas plásticas de 55 galones y 5 cilindros de gas. Posteriormente se ubicó otra motonave abandonada que transportaba 8 canecas del mismo tipo. Ambas fueron trasladadas al municipio del Charco, Nariño, donde las pruebas preliminares confirmaron que el combustible era de origen extranjero. A nuestros corresponsales, muchísimas gracias por toda la información desde las regiones. Vamos a hablar ahora de las fuertes reacciones que ha generado la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Magistrados y jueces calificaron como inadmisibles los ataques del presidente Gustavo Petro, esto después de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Los togados recordaron que las decisiones judiciales deben respetarse, incluso cuando generan controversia. Exigen además prudencia y respeto por la independencia de la justicia. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, con suma preocupación rechaza las manifestaciones realizadas por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros celebrado ayer 21 de octubre, en el cual cuestionó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá,
a través del que se absolvió al señor Álvaro Uribe Vélez de la comisión de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. ¿Qué más quisieran otros que tener jueces de bolsillo para que hicieran lo que ellos quieran? Ese es el gran problema y ese es el gran peligro que tiene una sociedad como la nuestra de seguir otras visiones de poder de Estado en las que o compran a los jueces o ya los tienen comprados a órdenes de una ideología o a órdenes de un determinado pensamiento o poder. 5:50 a.m. También el procurador general Gregorio El Hash pidió respetar y acatar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso Uribe. No firma nada el procurador, no interviene en los procesos, no actúa, no hace actividad de intervención, eso lo hacen los judiciales, lo hacen los delegados ante las cortes y se hizo así. Nunca había una hoja de ese expediente, pero sí pido que lo que decidió el tribunal se respete a cabalidad, se aplique como debe y si hubiera sido en contrario, también pediría de lo mismo. Increíble pero cierto, en Bogotá la policía capturó a un delincuente en silla de ruedas que hacía parte de una banda de rompevidrios. El hombre junto a sus cómplices atacaba a los conductores en el norte de la capital, especialmente en Chapinero, para robar objetos de valor dentro de los vehículos. La banda fue sorprendida en flagrancia por las autoridades que ahora investigan si están relacionados con otros robos similares en esa zona. Increíble. La policía sorprendió a un hombre en silla de ruedas y su cómplice cuando escapaban luego de haber robado una maleta con equipos tecnológicos de un vehículo al romperle el vidrio en Usaquén. Utilizan una bujía o un elemento contundente para hacer esta ruptura del vidrio e ingresar al mismo. Todo quedó grabado en video de seguridad. En medio de la reacción de las autoridades, inició una persecución que terminó en la carrera séptima con calle 50 en la localidad de Chapinero. Estos elementos oscilan entre 12 millones de pesos o más. E igualmente, lo más sorprendente de este hecho es que el conductor presenta una disminución en la movilidad de los miembros inferiores y por ende el vehículo implicado pues requiere unos acondicionamientos mecánicos. Los delincuentes de 35 y 44 años tenían antecedentes por hurto calificado y agravado. La tercera clave, el amor propio. Hola. Aquí están las claves para vivir en equilibrio y las 3 de hoy nos van a enseñar a tomar mejores decisiones en la vida. La vida se construye a través de nuestras decisiones. Tomarlas con claridad y conciencia nos permite avanzar y crear la vida que realmente queremos. Cada elección impacta nuestro bienestar, relaciones y crecimiento personal. Tomar decisiones conscientes no significa que no nos equivoquemos. Lo que significa es que podemos construir un camino más alineado con nuestras metas para vivir con mayor propósito. Y para esto, la primera clave de hoy nos invita a evaluar nuestras opciones. Analicemos los pros y los contras, las posibles consecuencias y cómo lo que vamos a decidir se alinea con los valores y objetivos que llevamos dentro. La segunda clave nos dice que escuchemos a la intuición. Además de la razón, la intuición aporta información valiosa sobre lo que realmente es mejor para cada uno. Y la tercera clave nos dice que hay que aprender de las experiencias pasadas. Reflexionemos sobre esas decisiones anteriores, identifiquemos qué patrones siguen y usemos ese aprendizaje para mejorar las futuras. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN. Y también le damos la bienvenida al Padre Walter, que llega como siempre con sus reflexiones y sus momentos de fe. Muy buenos días, apreciados amigos, y como buen soldado de la patria, saludo de manera especial a todos nuestros capellanes, amigos y compañeros del Obispado Castrense de Colombia en el día de San Juan de Capistrano, patrono de los capellanes militares, en su ardua labor de guiar espiritualmente a todos los hombres en armas de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Alto al santo, ¿quién vive? Más sudor en el entrenamiento, menos sangre en el combate. Y ante lo imposible, voluntad. Se dice en las unidades militares, y más importante, con Dios siempre, sin Dios nunca. San Juan de Capistrano nació en 1386 en Capistrano, Italia. Ingresó
a la orden franciscana a los 30 años de edad con grandes dotes para la diplomacia. Reclutó a los campesinos húngaros para las cruzadas contra los turcos, improvisando unos estandartes con la cruz, animando las tropas e invocando el nombre de Jesucristo. Obtuvieron una victoria completa, pero sobre todo la victoria en el espíritu, convirtiendo a los cruzados en frailes, y muchos soldados comulgaban. Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas, sus familias y a todos los capellanes que las guían espiritualmente, con el lema en nuestro escudo del Obispado Castrense de Colombia: Induite armaturam Dei, vestidos con la armadura de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, se le quiere con el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Sigue la búsqueda de Nelson Ocampo, alias El Diablo, quien se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. El hombre paga condena por el crimen de la patrullera Paula Ortega. ¿Qué dice el sindicato del IMPEC sobre el tema? En minutos les contamos. Con banderas blancas, los habitantes de Puerto Rondón, Arauca, evitan ser blanco de los grupos armados ilegales que se enfrentan por el control del narcotráfico. En la zona hay combates entre el ELN y las disidencias. Cuarto día de contingencia en el metro de Medellín por cuenta del socavón que se abrió en los rieles de la línea A. Los trabajos avanzan a toda marcha, pero el clima no ayuda. 1.500 usuarios están afectados. Recorte de presupuesto en la rama judicial pone en riesgo creación de juzgados en zonas rurales del país y el mantenimiento de la infraestructura. El recorte es de más de 4 billones de pesos. Hubo reunión clave de los presidentes de las altas cortes. Inseguridad en la autopista sur. Un video quedó registrado un atraco masivo del que fueron víctimas pasajeros de un bus intermunicipal que tenía como destino Soacha. Hace 3 días registramos un caso similar en este mismo corredor vial. Adolescente de 14 años permanece hospitalizado en Cartagena tras ser brutalmente golpeado por un compañero de clase. Las autoridades investigan si se trataría de un presunto caso de matoneo. Mucha atención porque empleo sí hay. El SENA convocó a 400 empresas para ofrecer, escuchen esto, 23.000 empleos a nivel nacional. Les contaremos qué debe hacer para salir con un trabajo hoy mismo, en unos minutos, aquí en el Patrullero RCN. Estados Unidos bombardeó 2 lanchas en el Pacífico que al parecer transportaban droga. 5 personas murieron. Al tiempo se escala el lenguaje entre el gobierno de Estados Unidos y Petro. Trump calificó como matón y hombre malo al mandatario colombiano. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Falta 1 minuto para las 6 de la mañana. Todos ustedes, los que se levantaron con nosotros, que están conectados ahí desde las 5:30, muchísimas gracias por permanecer en esta emisión y bienvenidos también a todos aquellos que hasta ahora se despiertan para irse a trabajar, para irse a estudiar, prenden su televisor y por supuesto también sintonizan esta que es la señal del noticiero que trabaja para ustedes, comprometidos. Más adelante vamos a hablar también del refuerzo en seguridad que van a tener las calles de Cali precisamente para hacerle frente a la delincuencia que aprovecha cada espacio para hacer de las suyas, pues las autoridades decidieron avanzar con tecnología y reforzarán la vigilancia a través de drones. En minutos vamos a ampliar esta importante información para Valle del Cauca. Por lo pronto, arrancamos este bloque informativo con la fuga de Nelson Ocampo Morales. Él es alias El Diablo, que tiene hoy indignada a una familia que clama justicia. Se trata de los padres de la patrullera Paula Ortega, la joven policía asesinada por este hombre, quien escapó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita sin haber cumplido ni siquiera el 10% de su condena. Mientras tanto, continúa la búsqueda de este peligroso delincuente. Vamos a ir a esta hora con nuestra compañera Ángela. Ángela, ¿qué detalles se han conocido en las últimas horas?
Buenos días. Noticias RCN conoció que las únicas cámaras de seguridad que registraron esos momentos estaban al interior de la cárcel de Cómbita. Ya se encuentran custodiadas por las autoridades para realizar la investigación pertinente. Esta, al ser la cárcel está ubicada sobre un tramo nacional que no tiene videovigilancia, por eso se dificulta más la búsqueda de este peligroso delincuente que ya completa más de 100 horas y cuya desaparición ha dejado más dudas que rastros, pues las autoridades no saben nada hasta el momento sobre su paradero. También pudimos hablar con el Sindicato Nacional del IMPEC. Ellos dicen que han pedido en repetidas oportunidades que se fortalezca la entidad para que ellos puedan garantizar de esa manera la seguridad al interior de todos los centros de reclusión del país. Yo digo que justicia pues no hay porque pues no está cumpliendo con su condena. Por quien pide justicia a don Gilberto es por su hija, la patrullera Paula Ortega, quien había ingresado a la policía en una convocatoria para madres solteras, pero perdió la vida a manos de alias El Diablo, quien se fugó del penal sin haber cumplido ni siquiera el 10% de su condena. Se supone que es de máxima seguridad, pero carecemos de fuerza pública, de mayores dragoneantes, de mayores personas que estén al pendientes pues, de los internos. Hablamos con las policías de Cundinamarca, Casanare, los departamentos vecinos y está pues activado un plan de búsqueda. Ya son 100 horas de búsqueda y hasta el momento las autoridades no han encontrado rastro alguno de este peligroso delincuente. Resulta increíble que haya logrado escapar de una cárcel de máxima seguridad sin dejar una sola pista de su camino. Es increíble, realmente. Deberían haber cómplices allí. Miren, justamente vamos a seguir hablando de este tema. A esta hora nos acompaña Óscar Roballo, quien es el presidente del Sindicato Nacional del IMPEC. Señor Roballo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Y quisiéramos arrancar preguntándole cuántos guardias estaban custodiando ese pabellón donde se encontraba alias El Diablo. Para la noche en que se presentó la fuga de este privado de la libertad, se encontraba de servicio solo un guardián por cada pabellón en la cárcel de alta y mediana seguridad de Cómbita. ¿Pero por qué? Porque solamente un guardia para más de 300 internos que uno diría son de máxima peligrosidad, están en una cárcel de máxima seguridad además. Esta y todas las cárceles del país tienen un déficit de 13.000 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, lo cual genera un gasto de 3 billones de pesos anuales para el presupuesto nacional. Sí, señor Roballo, a la falta de personal y recursos se suman otras necesidades que pueden poner en riesgo la seguridad nacional incluso. Todo este tipo de fugas y novedades que se presentan en las cárceles del país son debido a que nosotros tenemos una escasez de personal bastante amplia, una falta de recursos, pero también una falta de elementos tecnológicos que no permiten que la custodia y vigilancia sean de un 100%. Hacen falta cámaras, hacen falta sensores de movimientos para poder ejercer muy bien nuestra función. Pues a Óscar Roballo del Sindicato del IMPEC, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. 6 de la mañana, 3 minutos, vamos a cambiar de tema. Conocimos esa delicada situación por la que están atravesando varias comunidades y familias en Arauca. Vean ustedes que con banderas blancas en las casas y hasta para salir a abastecerse están viviendo varios campesinos en zona rural de Puerto Rondón, en este departamento. Las comunidades cada día están obligadas a vivir bajo el miedo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Lisa, ¿desde hace cuánto se está presentando esta situación? Mari, televidentes, buenos días. Desde el día sábado se registran esos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, lo que ha afectado a 3 veredas, especialmente, como usted lo decía, en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. Estas 3 veredas son las más apartadas que tiene este municipio y por ende no hay mucha comunicación con la población que se encuentra allí. Lo que nos dicen es que las personas que han salido desplazadas hacia Arauca, la capital, podrían estarse demorando entre 1 a 3 horas e incluso un día completo para poder llegar hasta allí. Mire, los principales afectados son los campesinos, comerciantes y estudiantes que según las autoridades están confinados. Y mire, aunque hay presencia de la fuerza pública, ellos aseguran que no es suficiente para lograr llevar la tranquilidad y seguridad a este territorio. Con banderas blancas, los habitantes de zona rural de Puerto Rondón, Arauca, buscan proteger sus vidas en medio de los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales. Medidas de autoprotección como por ejemplo salir con banderas blancas,
realizar algunos desplazamientos que requieren, como por ejemplo ir a buscar alimentos. Desde el sábado, algunas familias de estas 3 veredas permanecen confinadas y otras han decidido salir del territorio. Nosotros no tenemos comunicación tan frecuente o tan directa pues con la población, son personas que salen, que cuentan la situación que se está viviendo, pero realmente la gente allá está pues en zozobra, ¿sí? Pues por los combates que se presentan y pues realmente no tenemos conocimiento ahorita qué está pasando con las escuelas y los menores están yendo a estudiar. Por su parte, la Defensoría del Pueblo había realizado una alerta temprana en 7 municipios de Arauca. Pues qué tristeza, estamos acompañando por supuesto a toda esta comunidad en Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. Esperamos que allí también hagan presencia las autoridades para que no tengan que acudir a estas medidas de emergencia que realmente son lamentables. Una bandera blanca para poder sobrevivir en medio de estos enfrentamientos. 6 de la mañana, 6 minutos. Miren, les vamos a hablar ahora de la preocupación que hay en la rama judicial por cuenta de un nuevo recorte presupuestal. Sí, señores, esto no solamente está afectando a temas como la salud, como la educación, como la defensa, sino también a la justicia. Y hay un llamado muy importante de todos los jueces, porque por supuesto de eso depende que en nuestro país no crezca la sensación de impunidad. Este presupuesto que se ha recortado, lo que han dicho desde la rama judicial es que afectaría principalmente a todos esos tribunales que están en estas zonas rurales, es decir, personas que tienen que hacer larguísimas caminatas para poner una denuncia. Hay que decir que el presupuesto general de la Nación creció en materia de valor de presupuesto de suma. Aún así, lo que se ven son recortes en varios montos. Uno de esos, la justicia. Mafe, la quiero saludar. Lo que han dicho inicialmente los jueces es que en total hay un recorte de 5 billones de pesos. Usted nos amplía. Mari, buenos días para usted, para los televidentes. Como usted lo decía, esto no solamente afecta a los jueces y a los magistrados de nuestro país, sino al ciudadano de a pie. ¿Qué nos dicen? Ellos le pidieron al gobierno nacional 16 billones. El gobierno les promete 11.6 billones de pesos. Y finalmente lo que se radica es una reducción de más de 4 billones de pesos. Finalmente le recortaron incluso más de 600.000 millones de pesos de los que le había prometido el gobierno nacional. O sea, a esos 4.4 billones de pesos iniciales se le recortan adicionalmente 695.000 millones. Exactamente, Mari. Y esto no solamente afecta a la creación de nuevos juzgados en zonas rurales del país, sino al funcionamiento de los que ya existen. Y esto va desde la reducción de pagos de servicios básicos hasta la ejecución de sentencias estaría comprometida. Los presidentes de altas cortes están muy preocupados, Marisa. Mire, si no hay plata para esta justicia que tenemos diseñada hoy, imagínense lo que puede pasar más adelante cuando pase, por ejemplo, en el Congreso de la República, la justicia agraria, esos tribunales chiquitos que tienen que ir allí a definir temas de regiones. Veamos el informe que ha preparado nuestra compañera María Fernanda Correa. La rama judicial es uno de los sectores que más sentirá la reducción del presupuesto para el próximo año. Solicitaron 16 billones de pesos al gobierno para su funcionamiento. En un principio, el gobierno les informó que podía darles 11.6 billones de pesos. Sin embargo, en la aprobación final los dejaron sin otros 695.000 millones. Colombia nos necesita. Colombia necesita a sus jueces. Los jueces necesitan de nosotros. El compromiso es muy serio. El compromiso es cómo fortalecemos la rama judicial. En riesgo estaría la creación de 100 juzgados laborales municipales, que son quienes resuelven conflicto entre trabajadores y demandas de solicitudes de pensión. No se podría ampliar tampoco la planta en las altas cortes y juzgados, y también se afectaría la modernización de infraestructura y su mantenimiento. Complicado porque compromete la posibilidad de crear los despachos de los juzgados laborales. Los presidentes de las altas cortes se reunieron para crear mesas de trabajo. 6 de la mañana, 9 minutos, y hoy es el cuarto día de contingencia en el metro de Medellín por cuenta del socavón que se abrió en los rieles de la línea A. Vamos a conectarnos a esta hora con nuestra compañera Sara Agudelo. Sara, todavía hay mucha gente en esa zona. ¿Cuál es el reporte? ¿Cómo avanzan los trabajos allí en el metro?
Maritza, mire, pues el panorama es a esta hora muy complejo, estamos en plena hora pico y por supuesto la cantidad de gente es impresionante. Ahí lo que ustedes están viendo son justamente los buses que dispuso el Metro de Medellín aquí en la estación Poblado, que es en donde estamos en este momento, para transportar a las personas hasta la estación Aguacatala y ahí llegar hasta el sur del área metropolitana y del Valle de Aburrá. Los trabajos avanzan bien, sin embargo, lo que ha dicho el Metro de Medellín es que el clima no ha ayudado precisamente porque ha llovido mucho y son necesarios 2.000 metros cúbicos en este momento para poder rellenar ese hueco que se abrió justamente ahí en los rieles del metro. Vamos a hablar aquí con algunas de las personas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Breiner. Breiner, ¿cómo va? ¿Cómo está la fila? ¿Hace cuánto llegó? Tengo más o menos como 15 minutos de haber llegado, hoy está bastante fluida. ¿Cómo le ha ido estos otros días? Uy, horrible. Eso ha sido un caos, la verdad. ¿Y en la tarde cómo le va? En la tarde es peor todavía, o sea, esto es algo insólito que estamos viviendo acá. Bueno, ¿usted más o menos en cuánto hacía este recorrido o de dónde a dónde iba y cómo lo está haciendo ahora? No, el recorrido antes, media hora, 40 minutos, de Madera a La Estrella. Ya ahora se echa uno una hora, hora y media, hasta 2 horas entre veces. ¿Toca madrugar muchísimo? Demasiado, hay que pararse ahora a las 4, 3 y media. Reiner, gracias, feliz viaje. Bueno, incluso ese usuario con el que estábamos hablando hacía el recorrido completo, es decir, desde el norte hasta literalmente el sur, por lo que pueden ver lo compleja que es la situación para todos estos usuarios. Vamos a hablar aquí con más gente en este momento. Como ven, la fila fluye precisamente porque están los buses padrones que están transportando a los usuarios, pero vamos a coger aquí algunas de las personas que están al final de la fila a ver cómo van en este viaje, en este recorrido. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Andrés Cardona. Andrés, ¿cómo le va en este viaje? Pues ahí como... ¿Complejo? Sí, es complejo porque como que rompe la rutina del que uno lleva normalmente. ¿Cómo era su rutina antes? No, uno llegaba un poquito más temprano al trabajo, entonces le toca a uno madrugar más, pero al menos hay esas opciones para poder llegar. ¿Y cómo es su recorrido? Yo empiezo desde la estación Prado hasta la estación Envigado y de ahí cojo otro transporte. ¿Y cuánto se demoraba antes y cuánto se está demorando en este momento? Antes me demoraba aproximadamente por ahí de 30 a 40 minutos y ahora por ahí una hora y 20 más o menos. Difícil. ¿Y cómo le va en la tarde en el regreso? Lo mismo es complejo, pero de regreso sí es un poquito más sencillo porque hay buses de Envigado que lo traen directamente a uno hasta la estación Poblado. Muchísimas gracias, que tenga un feliz viaje. Ahí entonces estamos viendo la situación. Son 1.500 personas que tiene que transportar entre 3 y 4 minutos estos buses padrones que habilitó el metro precisamente para que la gente pueda llegar desde el norte de la ciudad hasta el sur. Por supuesto, seguiremos aquí acompañando a los usuarios del metro. Ustedes tienen más información. Hola, ¿qué tal? Que esas noticias con la gente buena. Les presento a Keila Barros y a Marisol, que el apellido es Caballero. Claro que sí, ellas son de Venezuela. De Venezuela. Y de Barranquilla, ¿no? De Barranquilla. ¿Hace cuánto en Bogotá, en Colombia? Hace 20 años. ¿Y le ha ido bien? ¿Y ustedes? Sí, señor. Hace 13 años. Qué bien, nos vamos para Angostura, en Antioquia, donde hay una escuela mal estado. Desde el 17 de febrero del presente año, los estudiantes están recibiendo clases en la caseta comunal, donde el espacio es muy pequeño y están expuestos a todos los cambios del clima. Los niños no cuentan con espacio de fuegos, el PA industrializado, por lo que no hay espacio para cocinar. Y en el Casa Noticias hablamos por ustedes, nos vamos con la Secretaría de Educación de Antioquia, que tiene el compromiso. Tenemos una sede con 10 niños de primaria. Esta sede educativa presentó fallas estructurales y los niños han tenido que estar ubicados en la caseta comunal. Hemos logrado concertar esfuerzos para la reconstrucción de esta sede educativa y lograr que los niños vuelvan a tener su espacio adecuado para recibir la educación.
Estaremos haciéndole seguimiento a ese compromiso. Kelly Marisol, lo más bonito de trabajar en una pastelería. El conocimiento, aprendizaje. Qué bien, envíe su video al WhatsApp 320-995-4854, reporte un consejo, no se quede callado, denuncie. Felipe, muchísimas gracias a usted, a sus invitados. 6 de la mañana, 15 minutos. Y miren, en medio de las dificultades se buscan soluciones y eso es lo que están haciendo las autoridades en Cali. Los delincuentes no pierden ni media oportunidad para cometer delitos, pero la policía está ahí para responder y decidió avanzar con tecnología para enfrentarlos. En la ciudad van a reforzar la vigilancia de manera aérea a través de drones. Diego, usted nos tiene más detalles de esta nueva estrategia de las autoridades. Mari, se trata del Plan Dron, una estrategia de la policía articulada con la Alcaldía de Cali que busca implementar el sistema de drones en la ciudad para hacer vigilancia en diferentes corredores viales de la capital vallecaucana. Recordemos que en los últimos días hemos venido registrando aquí en Noticias RCN diferentes casos de motoladrones que están asediando a los caleños. Lo que dice la policía es que en el último mes ya van por lo menos 54 capturas de estos delincuentes que han sido posibles gracias a ese sistema, a esa estrategia que lanza la Policía Metropolitana de Cali en conjunto con la Alcaldía. También hay 50 policías que están desplegados a través de ese Plan Dron para devolver la seguridad a los caleños. Que permite que hagamos controles en las esquinas, en los semáforos, con esta capacidad de visualización y de monitoreo desde el aire que nos permite identificar comportamientos que pueden afectar la seguridad de los caleños, identificación de patrones. 6 de la mañana, 16 minutos y vamos con otras noticias que son buenas, pero estas nos traen literatura y cultura, letras de vida. En un hospital santandereano se puso en marcha una gran iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de varios pacientes, especialmente aquellos cuyos tratamientos, patologías afectan el estado emocional. Se trata de una biblioteca especializada y talleres de lectura que brindan espacios terapéuticos para los usuarios del centro clínico. Un libro los puede alejar del estrés generado por diversas enfermedades. ¿Usted había escuchado hablar de la biblioterapia o alguna vez ha encontrado resguardo, calma o compañía en un libro? Pues especialistas del Hospital Internacional de Colombia lo tienen claro y es a través de las letras que buscan apoyar a pacientes con enfermedades complejas para que una página, un relato o una historia les brinde serenidad. Hay evidencia científica que demuestra que la lectura es una herramienta terapéutica de recuperación para el paciente. Letras de Vida, así se llama el proyecto en el que los pacientes hospitalizados pueden acceder a una biblioteca ubicada en el hospital o participar de clubes de lectura en los que psicólogos y más expertos guían y acompañan a pacientes lectores. Tenemos un bibliomóvil o un carrito rodante que se encarga de llevar libros en calidad de préstamo, de regalo o también de compra. El programa ya ha beneficiado a más de 500 personas. Cada día se crea más la cultura del voluntariado, cada día se crea más la cultura de leer, de la biblioterapia. Usted puede ser parte del proyecto como donante o voluntario para llegar a más pacientes que necesitan de una lectura reparadora. 6 de la mañana, 18 minutos. A esta hora vamos a retomar una de las noticias internacionales del momento. Es ese nuevo ataque de Estados Unidos contra 2 lanchas que transportaban droga. El primer bombardeo ocurrió el martes y dejó 2 personas muertas. El segundo ocurrió este miércoles. Ambos ocurrieron en el Océano Pacífico, muy cerca a las costas colombianas. El presidente Donald Trump insistió en que tienen toda la autoridad legal para adelantarlos. Pues entre tanto sigue escalando el lenguaje entre los presidentes de Estados Unidos y el colombiano. Ayer Donald Trump llamó a Gustavo Petro matón y hombre malo y le advirtió que podría tomar medidas más severas contra nuestro país. Al tiempo, Trump anunció la suspensión del envío de ayuda a Colombia. Pues vamos a analizar este tema. A esta hora saludamos al exministro de Defensa, Diego Molano. Doctor Molano, su opinión frente a esta acción de Estados Unidos de atacar lanchas ahora en el Pacífico muy cerca a Colombia. Buenos días, Maritza. La acción desarrollada por una flotilla naval de Estados Unidos en el Pacífico es la consecuencia directa del camino que tomó
la administración del presidente Petro de no contribuir de manera decidida a una lucha contra el narcotráfico que hoy, en el principal cambio geopolítico de Estados Unidos frente a América Latina, ordenado por Trump, considera que el terrorismo es una amenaza a los Estados Unidos, evidencia que hoy Colombia, por su política internacional de narcotráfico, la de paz total, ha perdido la confianza de su principal aliado porque se considera que no está contribuyendo y de hecho hace parte de ese eje de narcotráfico entre Colombia y Venezuela. Miren, estamos en un momento de muchísima tensión en estas relaciones con Estados Unidos en medio de esta coyuntura y además sumándole esas recientes palabras del presidente Donald Trump. ¿Cuál debería ser el paso a seguir en las relaciones con Washington? Estamos ante una tormenta perfecta, un gobierno que desarma a Colombia y un aliado que perdió confianza en el país por su poco compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Los colombianos en este momento debemos respaldar de forma decidida a los soldados y policías, fortalecerla y recuperar esa autoridad del Estado y particularmente con un proceso de una diplomacia paralela, buscar mantener el apoyo a Colombia como país, a las fuerzas militares e independizar cualquier actividad que pueda afectar específicamente quienes son responsables de esto, que es el gobierno del presidente Petro. Bueno, para esta noticia sí que necesitamos un cafecito, mucha atención a todos los viajeros porque hay información de interés. A esta hora hay una intensa neblina que afecta a las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto por las condiciones de baja visibilidad. Las autoridades recomiendan a los viajeros comunicarse con las aerolíneas para verificar si hay modificación en sus itinerarios. Se habla de que el cierre se prolongaría por lo menos hasta las 9 de la mañana. Estaremos muy atentos a esta situación. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la inseguridad, esa que tiene en estos momentos afectados a quienes transitan por la autopista sur rumbo a Soacha. Crece la preocupación por la inseguridad en este sector de la capital. Se conoció un nuevo video de un atraco a mano armada. Jason, usted nos tiene los detalles. Mari, pues mire, hemos llegado hasta el punto, este es el límite Bogotá-Soacha, la autopista sur, lugar en donde está ocurriendo este lamentable hecho de inseguridad. Son con estos buses los que ustedes están viendo y los pasajeros están siendo atracados o en horas de la madrugada, nos han indicado, o en horas de la noche cuando están retornando a casa. El sector más grave dicen que es en Cazucá, allí en donde colindan Soacha y Bogotá, y justamente a raíz de estos hechos, pues las autoridades anoche iniciaron unos operativos para hacer requisas, para hacer controles y para intentar llegarle a estos delincuentes. En el siguiente informe les contamos. Un nuevo video grabado sobre la autopista sur puso en evidencia la cruda situación de inseguridad de pasajeros de buses intermunicipales entre Bogotá y Soacha. Dos hombres amenazan al parecer con armas de fuego a las personas, mientras estas con sus manos arriba intentan que no les afecten su integridad. Este hecho se suma al puesto en evidencia hace algunos días cuando un delincuente con chaqueta de vigilancia atacó a varias mujeres y hombres con un enorme cuchillo dentro de estos buses. A raíz de los hechos de inseguridad, la policía de Soacha inició controles en la vía. Garantizamos que cada una de las rutas que conducen a nuestras comunas cuente con la presencia policial. De esta forma, efectuamos registros y controles al interior de los buses y de los taxis con el fin de identificar personas que puedan llegar a afectar el libre tránsito y el servicio público de nuestra ciudad. Se espera la pronta captura de estos delincuentes que podrían integrar una misma banda delincuencial. Dos casos reportados esta misma semana, 6 de la mañana, 33 minutos, y mucha atención a esta polémica que podría afectar a millones de colombianos. El Ministerio de Hacienda está proponiendo aplicar una retención en la fuente de 1.5% para las transferencias que se hacen con el nuevo sistema Breve y también las billeteras digitales como Nequi o DaviPlata. Recordemos que, por ejemplo, muchos vendedores informales reciben el dinero de sus clientes por bajos montos a través de estas herramientas digitales. Imponer una retención en la fuente del 15 por mil a las transacciones que se realizan a través de las billeteras electrónicas o este conjunto de transacciones electrónicas
así sea para solamente el comercio o para los tenderos o en general para esas operaciones de microempresas, no es una buena idea. Esto a lo único que nos conduce es a mayores niveles de informalidad. Bueno, y mucha atención a esto porque el ministro de Justicia acaba de publicar un borrador de proyecto de ley con el que se convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Es una propuesta del ministro Eduardo Montealegre con el argumento de impulsar programas sociales. Desde ya la iniciativa genera reacciones en varios sectores. La pregunta, eso sí, dice que se modificaría la totalidad de la Constitución de 1991. Recordemos que en todo caso el presidente Gustavo Petro había reactivado lo que él llama el proceso constituyente después de que se conociera el fallo en segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y otros temas, la reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé está en Colombia para presentar su gira Mentes Expertas. Anoche convocó a cientos de personas dispuestas a escuchar sus reflexiones sobre bienestar emocional, gestión del estrés y equilibrio interior en tiempos complejos. Marian Rojas, autora de bestsellers como Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina, compartió con su público herramientas prácticas y su estilo cercano que mezcla ciencia y sensibilidad. Yo intento hablar del cerebro, de las emociones, de la neurociencia. Hablo de los traumas, de las heridas, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Hablo del estrés, de la ansiedad, del miedo, de cómo sanar las heridas del pasado, de cómo tener rutinas vitamínicas que nos ayudan a conectar de la mejor manera posible con el presente. Yo tengo un lema familiar de los Rojas, que es: cuando uno se comprende, se siente aliviado y es mucho más fácil que se tome en serio su salud física y psicológica. ¿Cómo es eso de que somos una sociedad que está contaminada, intoxicada por el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés y se activa cuando nos sentimos amenazados, cuando nuestra supervivencia, no solo física, sino afectiva, profesional, económica, está en juego. Y el organismo detecta que hay una amenaza, que hay miedo y fabrica ese cortisol. Lo malo es cuando vivimos en alerta constante, cuando tenemos siempre miedo, cuando siempre estamos en modo supervivencia. El ser humano no está diseñado para vivir siempre en modo alerta. Necesitamos aprender a salir de ese modo alerta para no enfermarnos, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. Y llega a Bogotá el Lead Summit 2025, un evento que revoluciona el poder de la humanidad en la era de la inteligencia artificial. Este evento tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en Bogotá. Conozcamos de qué se trata. Lead Summit es una experiencia transformadora en la que a través de 40 speakers e invitados de talla internacional se logran espacios de reflexión. Ya es el tercer año consecutivo que estamos creando este espacio y se trata básicamente de un encuentro donde líderes de todas las organizaciones posibles que se puedan imaginar están ahí congregados, pero para hablar desde su alma, no desde el rol que habitualmente ocupan. El evento será el próximo 24 y 25 de octubre en el Teatro Panorama en Bogotá. En la era de la revolución de la inteligencia artificial, la verdadera revolución es humana. Los líderes se van a parar ahí a contar lo que nunca han contado, lo que nosotros llamamos la cara oculta del liderazgo, porque van a hablar desde su vulnerabilidad, desde historias personales, desafíos familiares, situaciones críticas, enfermedades, pero sobre todo cómo con humanidad y con ese poder inmenso que tenemos los seres humanos que ninguna máquina podrá tener, se superaron. Para conocer más información visite www.leadsummit.co. Y tenemos más buenas invitaciones. Desde hoy hasta el 26 de octubre, Corferias abre sus puertas para recibir a los apasionados por las motocicletas en la segunda edición de Expo Dos Ruedas. Este año serán 5 pabellones dedicados a la muestra comercial. Hoy estamos presentes en Corferia, Bogotá, donde invitamos a todos ustedes de octubre 23, octubre 26, que nos vengan a visitar para conocer las ediciones especiales de Rider, de Apache y algo muy importante, algo que viene realmente a electrificar el mercado de Colombia. Vamos a lanzar el primer modelo eléctrico de la marca
para toda Latinoamérica acá en Bogotá. Así que los invitamos a que nos acompañen. Se abre ahora la mesa ancha para analizar, debatir, entender los temas del día. Hoy le damos la bienvenida a Gustavo Niño. Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Y Julio también, bienvenido. Hola Maritza, ¿cómo estás? Pues ya se nos está acabando la semanita. Miren, hoy tenemos dos temas muy importantes. Más adelantico, ya en minuticos, vamos a estar hablando también de ese impuesto que se le quiere poner a las billeteras digitales, que ustedes dicen, ay, no sé qué es una billetera digital, es Nequi, Daviplata y Breve. Ya vamos con eso, pero vamos a arrancar con este tema que tiene trascendencia internacional y es cómo se van escalando esas tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Ahora con un nuevo hecho que atraviesa todo esto, y es que Estados Unidos ya atacó lo que ellos llaman narcolanchas en el Pacífico muy cerca a Colombia. Y parece que se está cerrando toda esta diplomacia, todo este cerco diplomático que era en algún momento sobre Venezuela, sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero ahora sobre Colombia. Gustavo. No, pues primero que todo es muy grave esta situación y muestra la política antidrogas que tiene Estados Unidos, que es muy agresiva, no solo en la presencia y el despliegue militar en el Caribe, sino que ahora en el Pacífico, como tú lo mencionabas. Aquí hay varios puntos para analizar. El primero de ellos es Estados Unidos no es signatario del derecho internacional humanitario ni el Estatuto de Roma y ve al narcotráfico como una amenaza a su seguridad nacional y ha declarado la guerra a los carteles. Entonces, en ese sentido, esa es la justificación que dan para estos bombardeos. Es decir, Gustavo, si, digamos, a la luz de este derecho internacional y del Estatuto de Roma, en el que usted nos acaba de aclarar, Estados Unidos no está, digamos, suscrito a esto, ¿eso sí es una violación al derecho internacional? ¿Este tipo de interdicciones? Es una violación al derecho internacional, pero Estados Unidos no lo cobija ese derecho internacional porque no ha firmado los tratados ni tampoco ni ha firmado el Estatuto de Roma, que es lo que habla el presidente Petro. Entonces ellos están viendo una amenaza, la atacan porque están defendiendo su seguridad nacional. Así lo mencionan ellos y así es la perspectiva de Estados Unidos en términos de seguridad. Claro. Aquí lo grave es que esto tiene muchos componentes que nos afectan no solo en materia de seguridad. Número uno, cada vez se está uniendo mucho más el bipartidismo para hablar de Colombia, y aunque el presidente Petro me parece a mí que tiene un mal cálculo en el sentido de creer que impulsando todo esto que ha dicho en contra del presidente Trump va a generar que la oposición en Trump pueda llegar a generarle, digamos, mucha mella en Estados Unidos, y eso no es tan fácil. Serán 15, 20 congresistas de 435 congresistas. Lo grave aquí es que hay 215 millones de dólares que nos dan en ayuda militar y en ayuda a la justicia que se van a perder. Y pongo un caso de esto. Estos recursos, que son cerca de $1 billón de pesos, se utilizan para el Plan Democracia, por ejemplo, que es proteger nuestras elecciones, y sobre todo, si los quita Estados Unidos, vamos a tener un problema grave en el ejercicio de el apoyo aéreo que tenemos y el apoyo en la lucha contra las drogas que tiene la policía, por ejemplo, y la interdicción. Aquí hay un debate central y son las drogas. El presidente Petro dice, nosotros estamos incautando 900 toneladas y esto es la mayor incautación que ha tenido Colombia. Es cierto, eso es verdad, pero el problema es que ahora Colombia produce 2.600 toneladas de cocaína. Un ejemplo de esto, en el 2013, Colombia incautaba 200 toneladas, pero solo producía 320. Es decir, a mayor producción de cocaína, a mayor cultivo, pues tenemos un problema mucho más grave y no se puede justificar solamente con el 28% de incautación. Aunque parezca una incautación superior, proporcionalmente es inferior a lo que se hacía en los años anteriores. Sobre este tema de las interdicciones ahora en el Pacífico, Julio, por supuesto hay mucho debate. De hecho, Human Rights Watch acaba de decir que, digamos, estos son una especie de ejecuciones extrajudiciales y que lo que procedería realmente es interceptarlas y capturar a estas personas si es que están incursas en algún tipo de delito. Pero en todo caso, por el otro lado, también lo que hay no podría ser también una estrategia de Estados Unidos diciendo, yo no les voy a girar a ustedes más ayuda en la lucha contra el narcotráfico porque yo lo puedo hacer, y esta es su forma de demostrar que lo puede hacer. Maritza, yo creo que voy a decir esto por primera vez en la mesa ancha. Creo que el gobierno tiene razón en este punto. Y coincido con lo que dice Human Rights Watch, y eso hay que ser claros. A ver, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte para los narcotraficantes, y mucho menos estoy de acuerdo con que a los narcotraficantes, sean o no, pues no sean sometidos a un juicio. Si uno tiene un pensamiento liberal, tiene que pensar que las personas tienen derecho al debido proceso, a un juicio, que vayan a la cárcel si están incumpliendo un delito, pero pues bombardearlos desde un avión, pues un uso desproporcionado del poder de la fuerza del Estado, ilegítimo desde todo punto de vista. A ver, pero dicho eso, eso es algo que han hecho las potencias del mundo siempre.
no solo Estados Unidos, todas las potencias, desde el Imperio Romano, el Imperio Inglés, todas las potencias del mundo han matado gente sin acudir y sin respetar las normas escritas, ni las leyes de la guerra, ni nada, matan gente. Y Estados Unidos está en una lógica y cambió su doctrina militar al equiparar los carteles de la droga con Al-Qaeda, con una organización terrorista. Entonces, pues, en principios y por principios y filosóficamente puedo no estar de acuerdo, pero en lo que está el gobierno es en una negación de la realidad, ¿no? Y ahí tampoco podemos estar, porque nos exponemos a un riesgo gigante, que es lo que está diciendo Peter Hegseth, que es el secretario de Guerra de Estados Unidos, que es esencialmente que en cualquier momento hay ataques terrestres. Y nos estamos empaquetando en un dúo dinámico Maduro-Petro, que desde Washington están diciendo son representantes del narcotráfico y dirigen países que son amigos del narcotráfico. Entonces nos estamos poniendo en el blanco de la gran potencia del mundo, y para defender los intereses de la sociedad colombiana eso no es adecuado. Tenemos que salirnos de ese blanco, y la manera de salirse del blanco de Estados Unidos es cooperar para evitar, primero, que haya este tipo de acciones, y que en lugar de que haya una bomba, las fuerzas militares o la policía colombiana colabore con Estados Unidos para detenerlos y llevarlos a la cárcel. Y segundo, para evitar que, ojalá, Dios no lo quiera, haya algún ataque en tierra en Colombia, que eso es lo que cada vez se está sintiendo más en el ambiente. Claro, es que un poco por ahí arrancó eso. Nosotros arrancamos hablando hace algunos meses de un ataque por tierra a Venezuela, pero parece que se están acercando a Colombia vía esta lucha contra las drogas. De hecho, hay una cosa que valida un poquito esa tesis de lo que usted acaba de decir, Julio, y es que en una de estas interdicciones capturaron a un ecuatoriano y la justicia en Ecuador dijo: no tenemos absolutamente nada contra él no tiene ningún tipo de antecedente, y el señor quedó libre en una de esas interdicciones. Pero también se valida un poco esa tesis de: yo ya no tengo aliados allí en la región para luchar contra el narcotráfico, lo voy a hacer en aguas internacionales, y eso es lo que me corresponda. Así a ustedes no les guste, o no les guste como lo hago, o esté por encima de la ley internacional. Ahí hay un punto muy grave, y es la declaración que hace el presidente Donald Trump hace 2 días en el avión, y dice: no creo que nadie pueda en Colombia luchar contra las drogas. Y eso es muy grave, porque está diciendo que la lucha contra las drogas que hemos tenido en Colombia en todos estos años que lo hemos sufrido. Exacto, y es lo que tú acabas de señalar. Nos pone en riesgo, y las consecuencias que tiene esto es nuestra diplomacia, cómo está jugando allí. No tenemos, el embajador no tiene acceso al Congreso de Estados Unidos, no tiene acceso a los interlocutores, tampoco no tiene acceso al Departamento de Estado. No tiene acceso al Departamento de Estado, al Policy Planning del Departamento de Estado, que es un actor muy importante allí para poder debatir. Y no, lo único, y este es un llamado también, porque creo que estamos en un momento de crisis del país, y es un llamado al empresariado. Es el empresariado el que puede tender esos puentes completamente para poder garantizar que la diplomacia sea la reina, porque ahorita el gobierno no tiene diplomacia y el gobierno parece más cercano al tema político. Miren, tengo que pasar al siguiente tema, que es un tema que muchos colombianos en este momento están esperando para entender un poco qué es lo que está proponiendo el gobierno nacional, y es imponerle o ponerle impuestos a esas transacciones de billeteras digitales. Julio. Pues, Maritza, esto está en un contexto que es la crisis o el grave problema fiscal que tiene el gobierno, y más allá de este gobierno, porque no se va a acabar cuando salga Petro y venga quien venga, sino el Estado colombiano, que es un problema de déficit fiscal. Un 8% de déficit fiscal, Maritza, más de 100 billones de pesos del presupuesto nacional se recaudan o se consiguen no por impuestos, que es lo que uno cree, o no por los dividendos de Ecopetrol, sino que nos endeudamos, sacamos la tarjeta de crédito, y eso eventualmente se hace insostenible. Entonces, ¿qué hace el gobierno en el contexto de esas dificultades fiscales, de dificultades de caja? La caja ha estado seca desde hace mucho tiempo del Estado colombiano. Pues buscar de dónde arañar, y van a arañar, pues esto sí. Una de las banderas del gobierno ha sido la economía popular. Pues bien, esto es un golpe, pero masivo, directo a la economía popular. La peluqueada de 15.000 pesos, las empanadas de 8.000 pesos que se pagan por Nequi, que todo el mundo paga el tinto. El taxi, o sea, es que ¿quién no se ha bajado de un taxi y le ha tocado pagar por Daviplata por Nequi? No, esta semana yo pagué a un comerciante de la calle 3.000 pesos por Nequi. Entonces, dice 1.5%, parece poquito, pero cuando usted multiplica todas las transacciones que hay... Pero 1.5% es más que el 4 por mil. Claro, es como un 15 por mil, ¿no? Es como 4 veces el 4 por mil a la economía popular. Entonces, pues esto es totalmente incoherente, y es incoherente con el asunto de Breve, que es este sistema de pagos nuevo que estructuró el sistema financiero en compañía del Banco de la República. Y pues hay unos datos, Maritza, que sacó el Banco de la República.
acelerar un poquito porque se nos está acabando el tiempo. La pero es muy transacción importante, promedio de breve son 140.000 pesos. La mitad de las transacciones son de menos de 100.000 pesos. Eso significa que a quien golpearía este impuesto, otra vez, no es a los 4.000 más ricos, sino a la señora que hace compras de 50.000, 60.000 pesos, que es la mayoría, la enorme mayoría de transacciones que ya se están haciendo por breve. Claro, y eso es lo que vamos a terminar es, ¿sabe qué? No me pague por DaviPlata, no me pague por Nequi, págueme en efectivo. Estamos poniéndole nuevas barreras al acceso al sistema financiero digital a los colombianos, a la bancarización, y deberíamos es ir hacia allá, eliminar barreras en vez de ir poniendo más barreritas. O págueme lo que hacen muchos comerciantes, súmele un 5%, o sea, lo termina pagando el ciudadano. Consumidor. Sí, la situación fiscal que tiene hoy Colombia, pues está mostrada en este aumento de impuestos. Lo vimos cómo se está adelantando el pago de declaración de renta, del impuesto de renta específicamente de los empresarios, y también cómo se aumentó la retención en la fuente para los empresarios al 3.5% hace 6 meses. Ahora lo vemos en este ejercicio que llega al consumidor, como lo dice Julio, final, al que hace una transacción pequeña y afecta directamente ese comercio. Y lo que nos entrega también va alineado a un tema de seguridad, es al manejo de mayor efectivo. No sabemos cómo se está, digamos, moviendo tanto efectivo en Colombia, porque la cocaína trae mucho efectivo en Colombia, más de 5.000 millones de dólares, y esto también no lo podemos controlar en el sistema financiero. Exactamente. Entonces, todo esto se une en un escenario de gran déficit fiscal y crisis en seguridad. Y esto, pues, es una bomba muy, muy fuerte para nuestro país. Bueno, pues, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Julio, también muchísimas gracias, por supuesto. Gracias también a nuestros televidentes invitados a que participen en estos temas que son de un profundo debate. 7 de la mañana, 22 minutos. A esta hora nos enlazamos con la FM de RCN Radio. Desde Barranquilla escuchamos el editorial de don Juan Lozano. Buenos días, los saludo desde la emblemática Casa Museo del Carnaval de Barranquilla, en nuestro recorrido con el canal RCN, con Noticias RCN por todas las regiones. Aquí solo quisiéramos hablar de cultura, de esto que es patrimonio de todos los colombianos. Tenemos que hablar esta mañana de la escalada de deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Ayer ya el presidente Donald Trump dijo sobre Gustavo Petro: es un matón, es un mal tipo. Nuestra voz es una sola. No podemos continuar en esta escalada verbal porque se puede llevar por delante el interés colectivo en una relación que ha representado anteriormente cooperación, ayuda, apoyo. Esto requiere no cabeza caliente, no una réplica cada vez más altisonante. Requiere pensar en el bienestar de todos los colombianos y procurar por las vías diplomáticas generar acuerdo en torno de los temas que son más significativos: defensa y seguridad, intercambio comercial, generación de empleo y apertura de mercados. Ojalá esto no sea un concurso para ver qué mañana quién grita más e insulta más al otro. Juan Lozano, muchísimas gracias. Así es, el llamado es a regresar a los canales diplomáticos. 7 de la mañana, 23 minutos. A esta hora vamos a actualizar las noticias internacionales del momento. Mucha atención porque se conoció este video que ustedes tienen en este momento en pantalla del momento del escape de los ladrones en el Museo del Louvre en París. Allí se observa cómo todos estos bajan por una escalera mecánica que colocaron en el exterior del museo en la ribera del río Sena. Recordemos que este grupo de 4 asaltantes se llevó un botín valorado en 102 millones de dólares de este, que es quizá el museo más famoso en todo el mundo, que tiene miles de visitantes al día y que por supuesto está fuertemente custodiado por las obras de arte de altísimo valor que reposan allí. Y ahora les vamos a hablar de un hecho histórico. El rey Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en 500 años de historia que reza públicamente con un pontífice católico romano. Está acompañado por la reina Camila. El monarca rezó con el Papa León XIV en la Capilla Sixtina. Este acto de profunda carga simbólica refuerza las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra.
Vamos ahora con noticias de Latinoamérica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo este jueves que presentará a la reelección, que se va a presentar a la reelección el próximo año. El mandatario aseguró que se siente con energía y que se va a volver a postular. Recordemos que su mandato actual termina a finales de 2026. Sabe, a gente não pode. Volvemos con noticias de nuestro país. Nos vamos a ir ahora con información de Antioquia porque es cada vez más compleja la crisis humanitaria en el municipio de Briceño por la presión de los grupos al margen de la ley. La cifra de personas desplazadas ya supera los 2.000. 306 de ellas son niños. La gobernación de Antioquia está haciendo presencia en la zona con ayuda humanitaria. Uno se preocupa por los animalitos, todo lo dejamos manga por hombro, como dice el dicho. Y esperemos que sí, que todo se normalice con la ayuda de Dios. Hemos venido articulando con la fuerza pública para que se pueda hacer presencia en estos territorios, sobre todo en los rurales. Miren, luego de los más recientes hechos en donde 4 uniformados resultaron heridos en medio de las alteraciones al orden público en Bogotá, los docentes de la Universidad Nacional están levantando su voz para rechazar que esa institución sea utilizada para albergar manifestantes que están utilizando la violencia en medio de lo que debería ser una protesta pacífica. Jason, usted nos amplía. Mire, hace pocos días el secretario de Seguridad había mencionado que allí dentro de la Universidad Nacional se estaban generando esas prácticas peligrosas, violentas, incluso con el uso de gasolina y flechas para atentar contra la fuerza pública. Pues ahora los mismos docentes alzan la voz y confirman que en efecto la universidad está siendo instrumentalizada claramente para fines no académicos por personas ajenas, por encapuchados, que están siendo ellos mismos amenazados, líderes estudiantiles y por supuesto también hasta los rectores de las sedes administrativas de las facultades también. Allá hacen un llamado al Ministerio de Educación para que se pronuncie prontamente. Los hostigamientos hacia el personal de la División de Vigilancia y Seguridad se ven en las paredes y en la quema de motocicletas de la misma división. La misma Unidad Nacional de Protección ha reiterado el nivel de riesgo extraordinario por mi participación como representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario. 7 de la mañana, 27 minutos. A esta hora vamos a actualizar información de servicio para nuestros televidentes. Recordemos que por la baja visibilidad están afectadas las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las condiciones climáticas por la intensa neblina están impactando la salida y la llegada de los vuelos a esta que es la terminal aérea más importante de nuestro país, y esto por supuesto pues repercute en una escalada de demoras en todas las ciudades. A esta hora crece la cantidad de viajeros que esperan en las salas en medio de la incertidumbre sobre sus itinerarios. Pero un poquito preocupada porque se ha retrasado el vuelo de ahorita en la mañana. No sé cómo va a pasar ahora a las 9. Espero que no me vaya a perjudicar el vuelo por este retraso que ha tenido. Llevo desde las 6:30 de la mañana esperando que le asignen sala al vuelo y no aparecen. En las pantallas no aparecen. Tenía una reunión a las 8. Pues ustedes pueden mantenerse informados a través de nuestros canales digitales. 7 de la mañana, 29 minutos. Así terminamos esta emisión de Noticias RCN, pero los vamos a dejar con estas bellas imágenes que nos llegan desde los bosques del sur del Valle de Aburrá en Antioquia, en donde por primera vez en el país se avistaron 4 águilas crestadas de montaña en una de las 17 reservas naturales del distrito. Esta especie está considerada en peligro de extinción. Por eso esto representa un hito para la ciencia y la conservación de las especies andinas. Imágenes que son históricas y que nos llegan y que por supuesto nos llenan de esperanza en medio del respeto a la biodiversidad. Nos vamos, pero los dejamos con los muchachos de Mañana Express.